Buenos días a todos. Quiero darle una cordial bienvenida a esta conferencia de nuestra comunidad. Hoy nos acompaña como conferencista invitado el ingeniero Elías Niño, amigo y muy conocido de aquí en la ciudad de Barranquilla, a quien le damos los agradecimientos desde ya por compartir todo su conocimiento y experiencia en esta temática. Voy a hacer un breve resumen del currículo de Elías. Elías es ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte. Tiene su maestría en ingeniería de sistemas y maestría también en ingeniería industrial y doctorado en Computer Science and Application del Virginia Technology en Estados Unidos desde diciembre del 2015. Actualmente es el jefe de departamentos de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Norte. Y pues miembro activo de esta comunidad académica, que pues nuestro objetivo como siempre ha sido de compartir conocimientos y experiencia alrededor de este tema. Elías, bienvenido y pues todos atentos a escuchar lo que hoy nos va a compartir. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Alexis, por la invitación, en general a toda la comunidad por la invitación, también Roque. Más que complacido de compartir esto con ustedes. De verdad me gusta mucho apoyar todo lo que es la parte del desarrollo técnico, científico y sobre todo en este campo de analítica y ciencia de los datos que está en su auge y que pues está proyectado a ser el campo por lo menos por los siguientes 50 años, ¿no? Entonces, la presentación que les traje el día de hoy. Elías, no se está viendo la presentación. No, ya la voy a compartir. Sí. La presentación que les traigo el día de hoy se titula Ciencia de Datos, Asimilación de Datos. ¿Okay? Espero que sea de su agrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el aula? Vamos a hablar un poco de lo que es ciencia de los datos, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, como tener de manera clara cuáles son esos conceptos. Luego hablaremos de aprendizaje supervisado contra aprendizaje no supervisado. Luego, con qué contamos en Python, que es básicamente el lenguaje hoy por excelencia para todo lo que es la parte de manipulación de incluso grandes volúmenes de datos. Hablaremos de asimilación de datos y daremos un par de ejemplos. ¿Listo? Algo bastante sencillo. Entonces, ciencia de la computación contra ciencia de los datos, pues todo lo que es la parte de ciencia de la computación, comenzamos con el gráfico derecho, es la intersección de tres conjuntos, ¿verdad? Está toda la parte de las disciplinas que manejan sistemas complejos, por ejemplo, esos sistemas que representan la realidad. Puede ser un sistema que simule temperatura, un sistema que simule la precipitación. Entonces, todos esos modelos físicos o modelos que encapsulan la dinámica de sistemas complejos. Luego tenemos toda la parte de matemática aplicada y métodos numéricos. Por lo general, toda la disciplina asociada a sistemas complejos representan la dinámica real del sistema mediante ecuaciones diferenciales parciales, de ecuaciones diferenciales ordinarias, etc. Entonces tenemos todo el componente de matemática aplicada y métodos numéricos para que, con base en esa abstracción de la realidad, nosotros podamos predecir o hacer pronósticos con base a la dinámica descrita. Y por último tenemos la parte de ciencias de la computación que nos brinda esa facilidad para poder llevar a la práctica mediante equipos, computadores, etcétera, todo este modelamiento, todos estos métodos que están formalmente establecidos y de alguna forma obtener insights o saber efectivamente o tener idea de cuál puede ser el futuro estado de variables o el estado de variables. En eso entonces, en esa intersección está lo que es la parte de Computational Science. En la parte de Data Science, pues básicamente es nuevamente la intersección de tres partes. Está la parte de ingeniería, cuyos fundamentos son las ciencias exactas y tienen el valor agregado de proponer o de generar nuevo conocimiento. Tenemos la parte de la estadística y machine learning. Cuando hablamos de estadística, pues son todas esas distribuciones que nos permiten describir el comportamiento de datos o que de alguna forma pretenden explicar el comportamiento aleatorio de los datos, mientras que Machine Learning nos ofrece todos esos modelos que usan datos para posteriormente pronosticar el estado futuro de variables de interés. Tenemos todo lo que es la parte de experticia, donde la persona pues encargada de la manipulación de los datos comprende o tiene cierto conocimiento acerca de su origen.
La intersección de estas tres nos da lo que es la parte de la ciencia de los datos. Entonces, básicamente es una combinación de ingeniería, experticia y lo que es la parte de estadística y machine learning. Entonces, ¿cuál es el proceso de ciencia de los datos? Pues es muy sencillo. Básicamente tenemos inicialmente lo que es nuestra realidad. De la realidad abstraemos lo que nos interesa. En el contexto de ciencia de los datos, tomamos datos. ¿Listo? Normalmente son raw data, o sea, datos crudos. Pueden ser datos basados en sensores, pueden ser datos de inventarios, pueden ser datos de productos por mes, pueden ser datos de cualquier tipo. Una vez tenemos esos datos, se lleva a cabo el procesamiento. Por ejemplo, si yo estoy interesado en manejar todo lo que es el tema de energías renovables, para la que es la parte de ciudad inteligente, es muy común que nosotros estimemos las componentes del viento, pero las componentes del viento en sí no nos dicen nada a nosotros, sino la velocidad del viento. Entonces, tomamos esos datos, mapeamos las componentes del viento, la velocidad del viento, y con base a catálogos de turbinas de viento que existen en el mercado, nosotros podemos de alguna forma llevar a cabo la estimación energética. Hemos tenido, de hecho, tenemos estudios a nivel mundial de ese tipo de estimadores. Luego viene el Clean Datasets, donde básicamente lo que uno trata de hacer con el Clean Datasets es remover todos los datos. Normalmente, y por lo general, las personas remueven lo que son los outliers. Algunas otras personas pues tratan de darle sentido a lo que están viendo. Puede ser, por ejemplo, si tienes presiones, estás trabajando con presiones y tienes presiones negativas, pues uno dice, bueno, ¿qué está pasando en esta parte de aquí? ¿Cierto? Después que hagas toda esa parte del Clean Dataset, que tienes un dataset limpio, pues pasa a lo que se conoce con el nombre de análisis exploratorio, donde normalmente las personas llevan a cabo procesos de visualización. De hecho, ahorita les muestro un ejemplo muy sencillo cómo se lleva a cabo esto, con unos datos reales. Se hace un proceso exploratorio en el cual se hace visualización, se tiende pues, a hacer ciertos supuestos sobre los datos de acuerdo a lo que visualmente se logra percibir. De hecho, ya tengo un componente fuerte en el tema de data science o ciencia de los datos, que es el visual analytics o análisis visual, cuyos de alguna forma rudimentos están basados en todo lo que es la parte de gráficos extraídos de la estadística clásica, por ejemplo. Una forma muy... También en el análisis exploratorio, pues las personas por lo general tienen insights. Si, por ejemplo, estoy perfilando clientes, yo tengo una idea de cuáles son los perfiles de clientes que manejo. Cliente es especial, cliente oro, etcétera. Y cada uno de ellos tiene características. Yo esperaría ver en mi análisis exploratorio, por ejemplo, que los grupos pues, se separan con base a estas características. Es factible que había otro grupo que no había de alguna forma a priori considerado. Una vez hace este análisis exploratorio, puedo pasar a la parte de modelamiento y algoritmos. Como les comenté, es factible que aparezcan cosas que no había percibido anteriormente. Nuevamente vuelvo al procesamiento de los datos, limpio los datos. Una vez tengo los datos listos y el análisis exploratorio, pues, de alguna forma satisface lo que yo considero necesario para poder elaborar mi modelo, pues paso a elaborar mi modelo. Entonces ahí tengo modelos y algoritmos. Entonces, una cosa, por ejemplo, es un modelo lineal y otra cosa es un algoritmo de regresión lineal. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Un modelo de regresión lineal, aunque no muchas veces lo escucho, un modelo de regresión lineal. Básicamente tengo modelos lineales, modelos no lineales. Entonces tengo métodos para regresión en modelos lineales, tengo métodos para regresión en modelos no lineales. Entonces, normalmente, una vez llevas a cabo el procesamiento de tus datos, hiciste toda la parte del análisis exploratorio, tienes tus modelos, tienes tus resultados, llega el momento pues, de todo lo que es la parte de visualización, comunicación, básicamente los reportes con los insights que tú logras abstraer de los resultados obtenidos. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para tomar decisiones. Adicionalmente, es factible tener, por ejemplo, data product, donde básicamente ocurren dos cosas. El procesamiento de mi información es nueva información para ser analizada por otras personas, o básicamente tengo un producto que satisface alguna necesidad del mercado. Entonces yo, por ejemplo, puedo procesar los tweets para mirar el nivel de satisfacción de clientes con base a servicios. Eso es un producto que tengo que puedo ofrecer al mercado para diferentes empresas que presten, por ejemplo, servicios públicos. Algo bastante sencillo. Entonces, aplicaciones muchísimas, ¿no? Identificar patrones, construir modelos, ayudar en la toma de decisiones, construir sistemas de apoyo para la toma de decisiones, predecir comportamiento de clientes, pronosticar tendencias, detectar anomalías. Se hace muchas veces manejo de grandes volúmenes de datos. En este contexto, pues, hay que ser muy cuidadosos en los recursos computacionales.
Por ejemplo, y siendo de pronto una de las aplicaciones más importantes que tiene ciencia de los datos es la meteorología, porque pues, nos permite muchísimas cosas, entre lo que es la parte de prevenir desastres naturales, hasta hacer planificaciones diarias de nuestras actividades, ¿no? Así como el uso de energías renovables, por ejemplo, aquellas basadas en velocidad del viento. Estas simulaciones necesitan clúster de cómputo, ¿no? Estamos hablando de, en una simulación básica podemos llegar a necesitar hasta 2.400 procesadores. Esto ocurre básicamente porque toda la dinámica que rige nuestro entorno es computacionalmente compleja, y computacionalmente compleja, hace referencia a la cantidad de cálculos que puede derivar el solo hecho de pronosticar variables de nuestro entorno como la temperatura, la humedad, la precipitación, etc. Y hay muchísimas otras aplicaciones de este proceso de ciencia de los datos. Entonces, ciencia de los datos podemos verlo como, de alguna forma, una ciencia soportada en 3 pilares. Yo diría un macro pilar. El primero es la inteligencia artificial, el segundo machine learning y el tercero deep learning en este momento. Pues la inteligencia artificial, básicamente ustedes saben que se encarga de crear métodos, estrategias que de alguna forma hacen que el computador imite el comportamiento de los seres humanos. Entonces, entre comillas, razonan, entre comillas, piensan, ¿no? Y todas estas cosas. Tenemos la parte de machine learning, en el cual básicamente tenemos modelos. Estos modelos usan datos para pronosticar datos o para pronosticar cosas. Y luego tengo deep learning, en el cual, adicionalmente a tener los modelos, pocas veces me interesa conocer el porqué de las cosas. Entonces las cosas en general, o mis modelos en general, lucen como una caja negra. Esta caja negra tiene entradas, salidas, lo que pase en el medio poco o nada me interesa. No, ni siquiera logro muchas veces saber cuáles fueron las características más relevantes en el procesamiento de los datos. Normalmente son modelos que, como repito, me interesan entradas, salidas y listo. Si ustedes piensan, por ejemplo, lo que están acá en una red neuronal tiene features, tiene atributos. Si yo defino los atributos de esa red neuronal y tengo las salidas, estoy en machine learning. Si yo no defino los atributos de esa red neuronal, sino que dejo que es la misma metodología a través de otra red neuronal extraiga cuáles son los atributos significativos, cuáles son los atributos que puedo inferir de mi conjunto de datos, me encuentro en deep learning. Inteligencia artificial, la máquina imita con funciones cognitivas humanas, razonamiento, aprendizaje, resolución de problemas. Y tengo, pues, según una definición muy interesante, señor Andrew Ng, que es el conjunto de herramientas para hacer que las computadoras sean inteligentes. Eso es básicamente lo que nos dice a nosotros la definición de Andrew. Por otra parte, tenemos Machine Learning. Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. Es el corazón de la ciencia de los datos. Y son algoritmos que usan datos para aprender, y luego, una vez estos algoritmos o estos modelos han sido entrenados, toman decisiones. Esto puede verse así de simple. Y luego, Deep Learning es una subclase, mejora, hay un debate, de Machine Learning. La extracción es automática de características variables y requieren alto poder de cómputo para su entrenamiento. Y tiene sentido porque si la extracción de las características variables hace parte también del entrenamiento del modelo, pues por supuesto que va a necesitar alto poder de cómputo. Estoy hablando cuando de alguna forma se manejan volúmenes de información considerables, ¿no? Y por supuesto el alto poder de cómputo, ustedes saben, lo comentaba el día de ayer de hecho, y es un mensaje que también quiero dar el día de hoy, y es que es algo en lo que muy poco pensamos, es en la huella pues, que estamos dejando, ¿no? Cuando utilizamos alto poder de cómputo. Sabemos pues que la energía no es for free, entonces básicamente se requiere muchas veces tener un poco de conciencia en el sentido de que yo tengo grandes volúmenes de datos, quiero entrenar modelos para que nos apoyen en la toma de decisiones, pero sé que el entrenamiento de modelos, que a veces puede demorar un día, 2 días, depende de la cantidad de datos que se estén procesando, eso es energía que se está consumiendo, y esa energía, pues para ser generada, ustedes saben que se requiere muchas veces de combustión por el tipo de fuentes que nosotros utilizamos, y consecuentemente dejamos una huella sobre nuestro planeta. Entonces, digamos que es una cuestión muy importante también que nosotros debemos considerar. No todo es mágico, estos modelos no simplemente aprenden, requieren de recursos, tal como cualquier otra cosa requiere de recursos para poder de alguna forma mitigar o disminuir la incertidumbre y adicionalmente aumentar la precisión del estimador. Ahora, entonces, Machine Learning, Deep Learning, si ustedes piensan en este ejemplo, lo tomé de Medium, es una especie de periódico digital, les recomiendo a todos que se suscriban.
Machine Learning, Deep Learning, básicamente Machine Learning, tengo una entrada, quiero estimar si lo que estoy viendo es un carro o no, entonces yo hago un Feature Extraction, básicamente soy el que indica cuáles son las características con las cuales quiero trabajar, luego entonces entro en algún tipo de clasificador de modelo y tengo una salida, ¿listo? En Deep Learning es diferente, en Deep Learning tengo una entrada, dejo que el mismo sistema me diga a mí cuáles son las variables de interés, se lleva a cabo el proceso de clasificación y tengo la salida. En la primera, soy yo quien hace el trabajo. En la segunda, dejo que sea el sistema quien haga el trabajo. Ahora, algo muy importante es que, por supuesto, que pueden existir sistemas parcialmente entrenados. Es decir, yo puedo ofrecer una parte de los features y puedo dejar que el Deep Learning sea el que se encargue de las otras. Sin embargo, también pierdo información desde el punto de vista de que no sé si al final el método aplicado tuvo en cuenta o no las variables de interés o de qué manera las manipuló. Algo importante en Machine Learning con respecto al modelo que se utiliza es la interpretabilidad de los datos. Por lo general en Machine Learning interpretar los datos es algo que puede llegar a carecer de sentido. Me explico. Normalmente, y todos aquí en alguna vez en nuestras vidas nos hemos tropezado con un modelo lineal, a pesar de que muchas cosas o que nuestra naturaleza es no lineal, los modelos lineales se utilizan, entre otras cosas, no tanto por la facilidad de cálculo, de cómputo de los parámetros de los cuales depende el modelo, sino por la interpretabilidad de los coeficientes obtenidos a partir de la regresión. Cuando las entradas están relacionadas linealmente con la salida, digamos que es un trabajo básico, un trabajo que puede ser llevado a cabo sin mayor problema. Incluso cuando son modelos logísticos se logra de alguna forma también la interpretabilidad. Pero cuando ya hablamos de redes neuronales en las cuales yo tengo, y bueno, una red neuronal no es más que una relación no lineal entre mis entradas y mis salidas, en la cual tengo funciones de mis parámetros, por ejemplo, ahí la interpretabilidad entonces ya pierde o carece un poco, porque una relación no lineal entre las entradas y las salidas no tiene de alguna forma, en muchísimos casos, no tiene interpretación incluso física. Por ejemplo, si yo estoy estimando metros y en algún momento de la relación aparece un cubo, estoy hablando de algo plano, lineal, contra algo en un espacio en 3 dimensiones. O si estoy interpretando metros y encuentro área, o volumen en el caso de 3 dimensiones. Entonces, digamos que hay que ser muy cuidadosos, es cierto, pero hay que ser cuidadosos en el sentido, y por eso es importante el círculo donde dice que la persona conozca la naturaleza. Porque es que estos sistemas, pues básicamente tú le metes información, ellos sacan información, pero no tienen en cuenta si en el proceso están haciendo las cosas de manera razonable. Es muy importante y quiero resaltar esa parte, entiendan que la relación no lineal entre entradas y salidas hace que la interpretación de los resultados, no tanto de la salida sí o no, si a mí simplemente me interesa ser asertivo en mi respuesta, pues no me importa de pronto explicar. Pero si, por ejemplo, tengo un modelo que trata de estimar el riesgo de que una persona sea víctima de robo, a mí sí me interesa explicar, por ejemplo, cuáles son las características que hacen que esa persona sea víctima. Entonces, en un robo, por ejemplo, es la edad importante, en un robo es el género importante, en un robo cuál es el arma más empleada, etcétera. ¿Listo? Entonces, es importante que, nuevamente repito, diferencien el uso de estas estrategias encapsula la relación entre las entradas y las salidas, cuya relación puede no tener sentido en la práctica. ¿Listo? Timeline, pues básicamente aparece primero la inteligencia artificial por allá en 1950, luego Machine Learning alrededor de 1980, Deep Learning alrededor del 2010, donde básicamente a medida que avanzamos de izquierda a derecha perdemos interpretación de los datos. ¿Listo? Perdemos interpretabilidad. O se encapsula todo el proceso como si fuese una caja negra. Entonces, Machine Learning, que es el corazón de ciencia de los datos, encontramos lo que es la parte del aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje semisupervisado y reforzado. Entonces, aprendizaje supervisado, miremos este ejemplo acá, ¿no? Aprendizaje supervisado, tengo mis datos que se encuentran a la izquierda, tengo 3 categorías, azul, amarillo, rojo, entonces comprendo o sé cada uno de mis puntos a qué categoría pertenece, tienen etiquetas. Mientras que en aprendizaje no supervisado tengo un conjunto de datos, desconozco cuáles son las etiquetas, potencialmente me interesa construir etiquetas a partir de los datos de entrada o explicar los datos de entrada. Con respecto a aprendizaje semisupervisado, ustedes pueden imaginar entonces que hace referencia a
cuando parcialmente tengo etiquetados los datos. Y por último, el reforzado, en donde básicamente se crean las etiquetas y un tercero se encarga, este tercero hoy en día puede incluso ser una máquina, un tercero se encarga de efectivamente validar de que esos labels asignados tengan, o pues básicamente tengan sentido dentro del contexto del cual provienen los datos. En supervisado contra no supervisado, tenemos métodos en supervisado de regresión y de clasificación. Regresión está asociada a valores continuos como respuesta, por ejemplo, temperatura, por ejemplo, cantidad de productos, etcétera. Mientras de clasificación identifica pues, clases, ¿no? Masculino, femenino, colegio, jornada diurna, nocturna, colegio femenino, masculino, mixto. Métodos no supervisados, pues tenemos varios. Tenemos todo lo que es la parte de análisis de clúster, toda la parte que es estimación de densidad y reducción de dimensión. Básicamente, análisis de clúster lo que hace es que ustedes tienen su conjunto de datos y sospechan que el conjunto de datos se agrupa en tantos grupos. Ustedes facilitan el número de grupos e inmediatamente obtienen una especie de estimación de cuál sería la etiqueta para cada uno de los puntos. Lo interesante es que una vez tú tienes tus etiquetas, puedes pasar a la parte de aprendizaje supervisado y llevar a cabo cualquier proceso, sea de regresión de clasificación, dependiendo de tu variable de respuesta. En la parte de estimación de densidad, pues la estimación de densidad lo que busca es aproximar esa función que genera los datos. Aquí hay un supuesto importantísimo y es que se asume que todas las cosas que nosotros vemos en la vida real y que son de manera aleatoria son generadas por una función. Cuando se hace estimación de densidad, lo que se está buscando es esa función. ¿Por qué es importante encontrar la función? Porque desde el punto de vista estadístico es factible calcular probabilidades. Entonces, cuando yo tengo la función que genera las cosas, puedo estimar la probabilidad de esas cosas. Si tengo una función que me genera a mí las ventas, yo puedo estimar entonces la probabilidad de cuál puede ser el rango de ventas para un mes específico. Y reducción de dimensión, donde básicamente las variables más importantes de todo tu contexto, de todo tu conjunto de variables, son las que sobresalen allí. ¿Listo? ¿Qué encontramos supervisado contra no supervisado? Tenemos supervised learning, tenemos todo lo que es la parte de regresión lineal, tenemos least square ordinarios, tenemos regresión local, tenemos redes neuronales. Clasificación, pues tenemos muchísimas, árboles de decisión, vecinos más cercanos, regresión logística, support vector machines, navy bayes y random forest. Y luego en no supervisado tenemos lo que es la parte de análisis de clúster, reducción de dimensionalidad. Entonces tenemos k-means, que es muy famoso, tenemos el clúster por jerarquía y luego tenemos en la parte de reducción PCA o análisis de componentes principales y tenemos el análisis lineal discriminante o análisis discriminante lineal. Entonces el proceso, básicamente tengo variables de interés, variables de entrada, ajusto mi modelo y valido los supuestos. Es como una manera muy macro, no significa que esto no pueda hacer un loop, no significa que no pueda brincar de uno a otro, es simplemente como una secuencia que coloca aquí para tratar de elucidar un poco cuáles son como esas componentes importantes, ¿no? Básicamente variables de interés depende pues de lo que el cliente quiera o de lo que ustedes quieran construir. Variables de entrada son las que determinan una relación con esa variable de interés. Ustedes pues de alguna forma mediante métodos estadísticos pueden de hecho hacer eso. Si inicialmente no tienen absolutamente nada, pues PCA, análisis de componentes principales, les puede dar una buena idea de cuáles son las variables que más influyen potencialmente en esa variable de interés. Luego viene el proceso de ajuste, dependerá del modelo que seleccionen. Y por último, la validación de los supuestos, en donde dependiendo del modelo empleado, ustedes tienen que validar si efectivamente se cumplen los supuestos o no. Entonces, por ejemplo, para nosotros hacer esto en la vida real se usa algo muy sencillo que se llama validación cruzada. La validación cruzada, ¿qué hacemos? Tengo un conjunto de datos, separo ese conjunto de datos en dos. Utilizo un conjunto de datos para entrenar y otro conjunto de datos para validar. Con los datos de entrenamiento ajusto el modelo y luego tengo ese modelo con los parámetros definidos, valido la calidad del modelo utilizando ¿qué? Los datos de validación. Es importante que ustedes noten en este punto que yo no puedo validar con los mismos datos que entreno. Porque, por supuesto, si tú entrenaste tu modelo con tus datos, lo menos que uno puede esperar es que el comportamiento del modelo sea coherente con los datos que tienes, ¿no? Desafortunadamente, pocas veces se haga el proceso de validación de los supuestos. Es potencialmente factible simplemente ajustar el modelo y utilizarlo.
Ahora, validar los supuestos no significa que el modelo sea bueno. Es importante eso. O sea, yo puedo tener un modelo que respeta los supuestos, pero que tiene alta incertidumbre. Y eso puede pasar con datos reales. Entonces, para de pronto entrar un poco en contexto aquí rápidamente, esto es lo que nos brinda a nosotros Python. Python nos ofrece a nosotros scikit-learn, en donde básicamente tengo 4 grupos. Tengo la parte de regresión, tengo la parte de clasificación, tengo la parte de clustering y tengo la parte de reducción de dimensionalidad. Esto se encuentra en la página oficial de Python. De hecho, déjenme y les comparto rápidamente algo. Vuelvo acá. Este fue el que hice así para ustedes. Sí. Básicamente pensemos, por ejemplo, este lo preparé, esto lo comparto una vez terminemos acá la charla. Preparé este pequeño Jupyter Notebook, que básicamente por defecto, por excelencia, lo que se está utilizando ahora mismo para lo que es la parte visual, análisis visual, algoritmos, etc. Entonces, hay 3 librerías importantes que no podemos perder de vista cuando trabajamos con Python, en todo lo que es la parte de esa primera aproximación, análisis descriptivo, exploratorio, y luego la parte de los ajustes. Son pandas, me permite a mí la manipulación de fuentes de datos, sean archivos CSV, sean repositorios basados en SQL, etc. Seaborn, que me permite a mí hacer dibujos meramente estadísticos, análisis estadísticos, por lo menos visuales muy interesantes. Y Matplotlib, que me permite hacer pues gráficos básicos. Entonces, los datos crudos, primero lo que hacemos inicialmente es que accedemos a una fuente de datos. Yo acá utilicé datosabiertos.gov. Les recomiendo a todos que entren allí. Hay muchísimos datos de diferentes tipos. Hay cantidades de registros impresionantes. Estamos hablando de 100, 500, incluso 1.000 millones de registros. O sea, tienen toda la información que quieran, adicional a otras fuentes adicionales que hay en otros repositorios, ustedes pueden hacer. Entonces, aquí yo simplemente accedí a los resultados de unas pruebas saber cualquiera y los cargo en mi data frame. Esa prueba, pues, ese carga de información me genera esto que está acá. Es como una tabla. Es una tabla con 57 columnas, si no me equivoco, en este momento. ¿Qué hago? De esa tabla, pues, a mí no me interesa todo. Lo que hago inicialmente es que tomo los atributos con los que quiero trabajar de la tabla y posteriormente les cambio el nombre y termino con algo un poco más digerible, que es esto que se encuentra aquí. Listo. Edad, género, año, municipio, departamento, calendario del colegio, género del colegio, masculino, femenino, mixto, jornada del colegio, lenguaje, matemática y filosofía, los 3 resultados del puntaje. Prueba Saber Pro. Saber 11. Primer análisis descriptivo, vamos a hablar de PyPlot. Ustedes pueden conseguir PyPlot. Es una comunidad que está trabajando fuertemente en este tema relacionado con el análisis inicial de la información. Ustedes pueden acceder a él y van a encontrar muchísimas cosas interesantes. En donde este análisis descriptivo inicial, por ejemplo, me permite a mí utilizar funciones muy sencillas basadas en la información. Simplemente accedo a la columna que quiero graficar y puedo hacer histogramas sin ningún problema. Puedo hacer histograma del puntaje de filosofía, puedo hacer un histograma del puntaje de lenguaje, puedo hacer también histograma del puntaje de matemáticas, etcétera. Y luego viene la manipulación de propiedades, que usted se imagina, pues, es lo que hace que las cosas pues luzcan bien, chévere. De pronto, aquí, digamos, no es muy factible, simplemente quería mostrar que pueden modificar, pero en verdad las gráficas se superponen, no es muy interpretable. Pasamos entonces a Seaborn. Seaborn es otro paquete que les permite a ustedes acceder a gráficos un poco más elaborados con respecto a la información con que cuentan. Es preciso para todo lo que es la parte de este tipo de análisis exploratorio. Entonces, por ejemplo, yo puedo básicamente pido que las cuadrículas aparezcan en los gráficos. Aquí, por ejemplo, lo que hago es que tomo todos los resultados de filosofía y lenguaje. Estoy haciendo un análisis cuantitativo son 2 variables cuantitativas, filosofía y lenguaje. Y aquí tengo un scatterplot. Scatterplot es quizás por defecto una de las primeras gráficas que uno debería hacer en los datos para poder encontrar patrones. Aquí, por ejemplo, tengo otro scatterplot. En este caso, tengo como entrada mi data frame, tengo mis matemáticas contra lenguaje y el color lo asigno por género. Él entiende que estos nombres los tiene que buscar en mi fuente de datos, que es un data frame, el DF, que fue el que cargué, o el objeto en el cual se carga toda la información de datosabiertos.gov. Listo. Aquí tengo entonces, por ejemplo, matemáticas contra lenguaje. También puedo hacer un join plot.
Join plot, pues básicamente lo que me da a mí en este contexto, en lo que está en este momento, un scatter plot de la distribución conjunta de las dos variables. Las distribuciones conjuntas son importantes porque a partir de una variable les permite inferir qué pasa con la otra. De igual forma, podemos hacer algo un poco más elaborado con join plot, utilizando hexágonos. Los hexágonos me permiten a mí graficar, por ejemplo, y las zonas oscuras me indican a mí cuál es el número de hits o el número de veces que ocurre ese evento en conjunto. Pero como les comenté inicialmente, más importante aún es el join plot. Después hablamos de eso un poco. Una vez filtramos la información, la hago por Barranquilla ahora, o sea, busco mi data frame, todo lo que es Barranquilla. Tengo un nuevo data frame, que es lo que ustedes están observando acá. Entonces, las mismas columnas filtradas por el municipio de Barranquilla. Puedo hacer una estimación de la densidad de probabilidad del lenguaje de matemática, filosofía, utilizando KD plot. ¿De dónde? De Seaborn, nuevamente. Eso que ustedes están viendo ahí son funciones. Esas funciones yo las puedo integrar y con base en esas funciones puedo estimar probabilidades. Si yo quisiera estimar, por ejemplo, la probabilidad de que el puntaje en lenguaje fuese menor que 40, tendré que hacer algo de ciencias de la computación. Ya no lo hace la parte de ciencia de los datos. Por eso les mostré el dibujo de ciencia de la computación para poder estimar el área bajo la curva menor o igual a 40. Vale. Eso es digamos, una implementación un poco más técnica. Puedo hacer el join, este sí es interesante, en donde estimo la función de densidad de probabilidad de matemáticas y lenguaje. Esto me permite a mí entonces en conjunto poder estimar probabilidad, es decir, qué tan probable es que un estudiante saque 40 en matemática y 40 en lenguaje, qué tan probable es que un estudiante saque 40 en matemáticas y menos de 40 en lenguaje, qué tan probable es que un estudiante saque, etcétera. ¿Listo? Entonces yo puedo perfectamente, independiente de la función de probabilidad de la cual provienen los datos, basado en mi estimación, llevar a cabo la estimación de probabilidades. No estoy basándome en tablas de probabilidad ni nada de eso, es algo un poco más científico, más técnico, que es lo que pues, ustedes hacen. Tengo también pairplot. Pairplot es una excelente función que también está en Seaborn, para no tener ustedes que estar manualmente cambiando una variable contra otra. Simplemente especifiquen las variables de su data frame que quieren contrastar. Aquí estoy contrastando lenguajes, matemáticas, filosofía contra ellas mismas. Entonces ustedes pueden obtener gráficos como esto, en el cual tienen en la diagonal las estimaciones de la densidad, de la función de densidad de cada una del lenguaje, de matemática y de filosofía. El color es basado en el género. Y luego tienen los scatter plots. Por ejemplo, aquí miremos el último. Tengo filosofía contra lenguaje, filosofía contra matemática. Pues y filosofía con filosofía te da simplemente la función de densidad o la estimación de la función de densidad basado en el resultado de filosofía. Si adicionalmente alguien quiere personalizar este tipo de gráficos, puede utilizar PairGrid. Pues en PairGrid es muy interesante porque ustedes, nuevamente, la sintaxis es la misma. Pasas el data frame, pasas las variables, indica el género y luego especificas qué quieres en la diagonal, qué quieres encima de la diagonal y qué quieres por debajo de la diagonal. En la diagonal quiero la estimación de la función de densidad, encima quiero los scatter plots, pero esta vez indiqué que debajo de la diagonal grafique las funciones de densidad de probabilidad. Entonces, esto es un solo disparo, hacemos todo este análisis exploratorio, que es la primera parte. ¿Ok? También pueden tener variables categóricas, ¿verdad? Tienen categorías contra números o categóricas contra cuantitativas. El más común de todos es el famoso box plot. Seaborn maneja, es solo esta línea de acá, el resto de líneas es para hacer un polish, para cambiar letras, colores. En esa línea especificamos cuál es el data frame, el género, en el eje X, que es básicamente la variable categórica, y luego en el eje Y el puntaje. Esa última opción es para que no me muestre los outliers. Entonces ustedes pueden obtener gráficos como estos, donde básicamente ustedes ven cuál fue el puntaje en matemáticas. Ya saben, pues, por supuesto, necesitarían entonces tener claro el concepto de box plot para entender que donde está la mediana, el 50% de los datos se encuentra. Hasta ahí, hasta donde termina la parte superior de la caja, el 75%, y de ahí en adelante, pues, será mayor. Son los rangos intercuartiles, concepto de estadística, ¿cierto? Luego tienes los strip plots. Strip plots básicamente te hace un gráfico, nuevamente categórico, en donde tienes por densidad de puntos, logras entender que ahí tienes la mayor cantidad. Pero para utilizar un strip plot, que es este que está acá, misma sintaxis, lo único que cambia es el método al que estás accediendo. Diferente al strip plot, tienes
el violin plot o el plot violín, en donde la forma de violín y básicamente esas pequeñas, de alguna forma, densidades, donde ves las mayores densidades porque ahí se aglomera la mayor cantidad de datos. También es descriptivo. Por ejemplo, puedo ver que en el género femenino tuvo, o la mayor cantidad de género femenino se encuentra en 40, masculino también se encuentra en 40. ¿Listo? Luego tienes los box and plots, que es como una especie de gráfico de caja, pero por fuera de donde se encuentra la región del 50%, donde se encuentra la mediana, también tienes otras cajas que te indican cuál es la aglomeración o cantidad de datos en cada uno de esos lugares. ¿Listo? Aquí lo hice, por ejemplo, por género. Acá dije que por categoría de colegio. Muy bien, luego tienen ustedes definido todo este análisis exploratorio. Llega el momento de construir modelos, algo también que es supremamente sencillo. Utilizamos, por ejemplo, validación cruzada. En validación cruzada, la Sklearn les permite simplemente tener su data frame y dividirlo en dos cosas, en entrenamiento y pruebas. Entonces pueden ya utilizar modelos lineales. ¿Ok? ¿Cómo creo un modelo lineal? Pues así de simple. Importo el modelo lineal o el generador de modelos lineales, hago el fit, listo. Miro los supuestos, veo que efectivamente parece una campana, que es lo que desasume, y que está centrada en 0, por ejemplo. Pero el score, cuando lo veo, miércoles, el score es básicamente, como tú entrenaste con un grupo, validas con otro. Aquí estamos haciendo la validación. Entonces tomas tu grupo de entrenamiento y te das cuenta que tu score es del 21%. Digamos que no es que en este contexto lo que me está indicando en realidad a mí el score, a pesar de que veo que está centrado en 0 el error, es que el nivel de incertidumbre de mi modelo es muy grande. ¿Listo? Tengo regresión Rich, 21% de accuracy, por ejemplo. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Invocar, en este caso, el regresor, con el método de regresión con el que quiero trabajar. Rich me ayuda mucho cuando tienes pocos datos o la carga de datos no está balanceada, para evitar que tu modelo favorezca los datos con mayor cantidad de representación. Tú aplicas algo que se conoce con el nombre de penalización o regularización. Es justo lo que está ocurriendo aquí. Como no es el caso, tampoco es que sea un resultado muy bueno, 21%. ¿Ok? Luego miramos en ya estimado, hago la gráfica, veo que los supuestos se cumplen. Lazo es nuevamente la misma sintaxis, lo único que hago es cambiar el regresor. Lazo les permite a ustedes, si ustedes no están seguros de cuáles son los parámetros que están influyendo en su variable de salida, simplemente provean el listado de parámetros y Lazo asignará ceros a aquellas variables que no sean significativas. Entonces, entre comillas, lo que les permite Lazo a ustedes es tener 0 en sus parámetros, cosa que no se logra con la regresión tradicional. Aquí en este caso fue el 22% de la accuracy. Luego tengo regresores basados en los K vecinos más cercanos, como si fuesen regresores locales. Aquí logré una accuracy del 23%. Luego tiene máquina de soporte vectorial, donde logro un 23%. Y aquí está la estimación del error, similar. Y por último, por ejemplo, tengo también regresión logística. En este caso trato de mirar los resultados e inferir el género a partir de ellos. En este caso logro una accuracy del 60-57%. Y bueno, esto es básicamente como pronóstico predice, pues básicamente esto me permitirá a mí, entre comillas, poder ver qué tanto puedo discriminar yo con base a las características, resultados de las pruebas, los grupos. Es algo así como un abrebocas de, ¿sabe?, la cantidad que hay. Entonces ustedes pueden acceder a Seaborn, PyPlot, tiene Scikit-learn. A ver, tiene una cantidad de cuestiones impresionantes, listo, que ustedes pueden manipular con base a las necesidades que tengan o los datos con los que posean, o que con los que cuenten más bien. Listo. Muy bien, entonces básicamente hice como me metí rápidamente y toqué varias funciones de aquí. Simplemente quiero mostrarles que esto no es nada del otro mundo. Aquí no hay nada mágico ni misterioso. Es simplemente al momento de utilizar cada una de las librerías o de las funciones, estar seguros de que efectivamente las cosas se están haciendo como tienen que hacerse. Validar los supuestos, validar que la precisión del modelo, mirar el nivel de incertidumbre, hagan gráficas, eso no está mal. Miren las gráficas que hice simplemente para ver si efectivamente se cumplen los supuestos se cumplen, pero des en cuenta que a pesar de que los supuestos se cumplen, no necesariamente la predicción es buena en el sentido de probabilidad de acierto dado el nivel de incertidumbre asociado a mi estimador o a mi modelo en este caso. ¿Qué puedo hacer? Añadir más variables, de pronto quitar variables. Es un estudio y eso sería otra charla completa. Simplemente quería mostrarles
cómo es fácil navegar por esto que tienen en pantalla en este momento. Limitaciones, entonces, de Machine Learning, no busca entender el sistema. Básicamente tengo entradas, salidas, lo que pasa en between o en medio no me interesa, entre comillas. No busca comprender la maquinaria interna. Los modelos son tan buenos como lo sean los datos y los supuestos en extrapolación. Básicamente se supone que el futuro se comporta como el pasado. Podemos extender. ¿Qué es lo que pasa con los métodos de Machine Learning y todo lo que le he dicho hasta ahora, que es lo que tradicionalmente se utiliza? La probabilidad de mis parámetros, la probabilidad de los parámetros que hacen que mi modelo sea bueno, depende únicamente de la verosimilitud con los datos. O sea, depende exclusivamente de los datos. ¿Cómo podemos extender esto? Es decir, puedo incorporar información adicional a mis datos con información a priori. La información a priori puede ser dada, por ejemplo, por el pronóstico de un modelo, ¿ok? O simplemente puede ser dada por un histórico de datos. Mezclo esa información con la verosimilitud de los datos actuales y puedo obtener mejores predicciones o corregir la predicción hecha. Por ejemplo, la simulación de datos cuento con dos cosas: modelo numérico imperfecto porque no puedo representar la realidad y tengo observaciones del sistema. ¿Qué hago? Pronósticos. Entonces, por ejemplo, en la simulación de datos, ustedes pueden ver en rojo sería el sistema real, en azul lo que pronostica mi modelo. ¿Qué hago? Tomo observaciones del sistema real. ¿Cómo vienen esas observaciones? Dependiendo de la naturaleza de los datos. Posteriormente, asimilo los datos. ¿Cómo asimilo los datos? Teniendo en cuenta el valor actual con cualquier método de Machine Learning que hayamos visto. ¿Qué pasa cuando hago eso? Ajusto y luego utilizo el modelo, que es lo que ustedes ven en azul, para pronosticar. A medida que aumenta el tiempo, por supuesto, el pronóstico diverge de la realidad porque los modelos no son perfectos. ¿Qué hago cuando tengo una observación? Ajusto nuevamente y sigo el pronóstico. ¿En qué he utilizado esto? Representando la realidad. En la realidad, por ejemplo, el planeta se representa mediante un conjunto de puntos discretos. Esa es la realidad en la máquina, ese es nuestro planeta en la máquina. ¿Qué puedo hacer con esa máquina? Utilizo un modelo físico que imita el comportamiento de variables físicas como la temperatura, la velocidad del viento, etc. Ahí resulta o dos snapshots de simulaciones. Y posteriormente incorporo información de la realidad. En este caso, las cuadrículas verdes corresponden con estaciones donde hay medidores. Al incorporar la información, logro la mejora, que es básicamente el primer gráfico. Hay que tener en cuenta que como manejo muchos datos, el volumen de información es grande, debo utilizar computación de alto rendimiento. Lo que normalmente se hace es que se crean modelos locales para cada uno de los subdominios o subregiones del mundo. En este caso, yo tomo el planeta, lo divido en cuadrículas dependiendo de la disponibilidad de procesadores. Y con base en eso, entonces, lleva a cabo, básicamente, cada procesador iría cada cuadrícula a un procesador diferente y hago el proceso de estimación local. Estimación de la calidad del aire, nuevamente datos crudos, lo tengo de un sensor de monitoreo de la calidad del aire. ¿Qué hago con esos datos crudos? Ya ustedes saben cómo tuve el lado derecho. Hago una estimación de la densidad de probabilidad. Luego, con esa estimación de la densidad de probabilidad, ¿qué puedo calcular? Probabilidades. Es decir, por ejemplo, en este caso estoy trabajando con partículas por millón 2.5, que son los principales causantes de cáncer de pulmón en Colombia. Cuando las partículas por millón son menor o igual a 50, de entre comillas, no representan un peligro para nuestra salud. Entonces calculo cuál es la probabilidad en la hora 10 para una estación que tenemos, en este caso en la Universidad del Norte, cuál es la probabilidad de que se encuentren por debajo o igual a 50. Me dice que la probabilidad es 0.77, o sea, 77% de chance de que siempre se encuentre en ese rango. Entre comillas, estamos bien. ¿Qué puedo hacer con esto? Cosas más interesantes. Puedo entonces moverme a través de las horas, moverme a través de los distintos rangos establecidos por autoridades ambientales a nivel mundial y establecer cuáles son las probabilidades en un año de caer en cada uno de esos rangos. Por ejemplo, entre la hora 10 y 15, de alguna forma son las horas más transitadas, ustedes observan que la mayor cantidad o la mayor probabilidad se encuentra en el rango de 0.50. Esto está bien porque significa que en esas horas que normalmente uno está circulando, los niveles de polución o en este caso de PM2.5 son inferiores a lo que puede representar un peligro para nuestra salud. Adicionalmente, noten que los niveles de polución entre 100 y 150 y mayor que 150, que son totalmente nocivos, destructivos, siempre se mantienen con baja probabilidad. Esto no es un gráfico de frecuencia basado en muestras, estos son cálculos de probabilidades a partir de estimaciones de kernel, como los que les mostré ahorita en Python, y cálculo de probabilidades. Es la mezcla de esas dos cosas. Hay otras cuestiones. Y por último, lo que les comenté al inicio, podemos estimar también probabilidades en este caso utilizamos la base de datos de la Policía Nacional y podemos estimar probabilidades utilizando modelos de regresión logística sectorizados o por barrios con respecto a perfiles de personas. Entonces usted ingresa a su perfil
y con base a ese perfil se genera este contorno. Ese contorno delimita las regiones o las zonas de acuerdo al color en el cual usted puede tener riesgo de sufrir un hurto, un atraco, etc. Un robo. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Interesante, muy interesante. Muy interesante, claro que sí, Elías, y muy didáctica tu presentación a todo público, excelente. No, abrimos ahora la sesión de preguntas, incluso ahí tienes en el chat una, si quieres leerla directamente. Ok, listo. ¿Cómo debemos dividir los datos en set de validación y de training a manera de tratar de evitar tanto bias posible, así como también asegurar un buen accuracy en nuevos datos? Juan David Conrado, muy buena pregunta. Normalmente existe la regla 80-20, 80 para entrenamiento, 20 para validación. Mi recomendación, Juan, es que esto no se haga una sola vez, es decir, tú puedes tener tu conjunto de datos, lo divides, haces la validación, y una vez hayas hecho la validación, lo que en realidad tienes es una muestra vectorial de tu solución. En pocas palabras, tienes una muestra de la distribución del error. ¿Qué haces con eso? Nuevamente, vuelves, mezclas todos los datos, divides nuevamente, tienes otras muestras. Esto lo haces muchísimas veces, variando los parámetros que tú quieras de tu modelo, y puedes ver cuál es la sensibilidad del comportamiento del error. Eso es básicamente lo que en la práctica se hace. Entrenamiento 80-20, lo haces varias veces mezclando los datos de forma de que los nuevos grupos de entrenamiento y validación sean diferentes. Recuerda que en general, si solamente utilizas los datos para construir tu modelo, no vas a poder ir más allá de lo que te dicen los datos. Pero si utilizas asimilación de datos incorporando información de un modelo distinto al estadístico, que puede ser un modelo, por ejemplo, meteorológico, o puede ser un modelo de ventas, o puede ser un modelo de compras, etcétera, te va a dar muchísimos beneficios en el sentido de que de alguna forma estás teniendo en cuenta la dinámica del sistema, cosa que es factible que genere escenarios que no puede o que no fueron tenidos en cuenta cuando se entrenó el modelo con los datos. Esa es mi recomendación siempre, asimilación de datos. ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta si vas a compartir los números, creo que tú dijiste que sí. Oh, sí, sí, claro. Yo voy a compartir el libro, claro, así es. ¿Es posible testear el modelo de criminalidad? Claro, sí, de hecho, el modelo de criminalidad nosotros tenemos... Lo que puedo hacer es compartir el enlace para que ustedes entren allí. En este momento el modelo funciona para 31 ciudades en Colombia. Ustedes seleccionan la ciudad, les pide edad, les pide género, la hora del día y la fecha del mes en la que ustedes quieren estimar. Y él les da entonces la estimación, que es básicamente el mapa o el contorno. Excelente. Ese modelo de criminalidad, ¿cuánto demoraron en desarrollarlo? Básicamente cada ciudad tiene un modelo por barrio en donde tenemos eventos en la ciudad y lo que hacemos es tratar de, con base a las características de cada una de las personas con las que se entrena el modelo, tratar de definir si esas características apuntan a que se desarrolle un evento en ese barrio. Por eso el modelo es logístico, porque ocurre el evento o no ocurre el evento. Los datos los extrajimos de la Policía Nacional desde el 2002 hasta el 2019. Y la validación del modelo, la calidad del modelo, se basa en que efectivamente se cumple el atraco en el barrio que se dice que se va a cumplir. Una persona, de acuerdo a las características, nosotros miramos cuál es el porcentaje o la probabilidad de que sea víctima o no. Y basándonos en el porcentaje de que sea víctima o no es que nosotros definimos, por ejemplo, la clase, aunque eso lo hace automáticamente un modelo de regresión logística. Pero nos permite calcular las probabilidades también. Elías, yo puedo hacer mi de datos, lo que hiciste en asimulación de datos, lo de modelo de criminalidad, ¿qué diferencia existe y en qué mejora con tu modelo? Sí, Juan, buena pregunta. Lo que ocurre es que la asimilación de datos lo que le da valor agregado a todo lo que es Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial, bueno, más bien Machine Learning, Deep Learning, es que tu decisión no repose únicamente en los datos.
porque es infactible que tú tengas tantos datos que cubran todo. Por ejemplo, yo puedo tener datos meteorológicos en los cuales nunca se desarrolló un huracán o una tormenta y jamás yo voy a pronosticar una tormenta con ese modelo. En cambio, que si yo utilizo un modelo que imita el comportamiento físico, es factible que ese modelo sí genere una tormenta. ¿Qué ocurre? Que tengo entonces un modelo que encapsula la dinámica del sistema, sea físico, sea de mercado, sea de lo que ustedes quieran, y tienes los datos. Cuando ustedes mezclan la dinámica, así tenga error, con los datos, es el resultado obtenido. Eso se puede demostrar, no hace parte de la discusión hoy, pero se puede, es muy sencillo hacerlo, que el nivel de incertidumbre asociado a tu estimación posterior es menor que cualquiera de las dos, sea la del modelo o sea de los datos únicamente. Buenas, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, claro, adelante, Víctor. Elías, yo tenía una pregunta, por ejemplo, un ejemplo. Yo estuve trabajando con lo que eran datos de una empresa bananera donde querían pronosticar, digamos, las cosechas. Entonces, no sé si usted sabe, pero todo fruto tiene, digamos, que su ciclo de vida, de maduración. En el caso de los plátanos, son 13 semanas donde ya el plátano quizás no es posible para el comercio. Entonces se cosecha 3 semanas antes, de la semana octava a la semana onceava. Ese es el periodo donde se cosechan los plátanos. Entonces, ellos tenían, digamos, un historial. Se hizo un modelo de regresión para poder, digamos, o sea, se hizo primero la visualización de los datos, se vio que era, digamos, una serie temporal, hicimos primero todas las validaciones con regresión lineal, obviamente la regresión lineal no, digamos que ninguno de los parámetros eran acordes ya. O sea, no fueron Entonces, significativos. exacto, ningún parámetro era significativo, lo que más se acercó era un modelo ARIMA. Ok. Entonces se usó el modelo ARIMA, pero para este tipo de casos de cosechas sabemos que la temperatura o la precipitación es, digamos, uno de los factores más críticos, porque dependiendo de la precipitación que ocurra, se puede dañar o no se puede dañar las cosechas. Entonces, tuvimos el modelo ARIMA, realizamos entrenamos obviamente los datos, hicimos el set de validación y todo, como nos habías comentado. Se hizo eso y se sacó, digamos, un pronóstico, pero ese pronóstico inicial no fue el que se implementó, sino que sacamos datos del IDEAM, del nivel de precipitación, y hallamos la correlación que existía entre los niveles de precipitación que habían con la disminución de racimos de plátano cosechados. Entonces, digamos que utilizamos eso para poder hacer como una mejora del modelo, poder predecir mejor según la cantidad de precipitación que pudiera haber en dicha semana. Digamos que nos decía que en esta semana se iba a recolectar 1 tonelada, pero hubo 60.000 milímetros de precipitación. Entonces eso hace que disminuya un 10% los racimos cosechados o algo así. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, claro, claro. Yo he trabajado, yo he hecho pues estudios con Banazán, así que sé a qué te refieres. Ah, ok. ¿Cuál sería entonces la pregunta en esa línea? La pregunta en esta línea, lo que yo quería saber es que si esto iría encaminado a lo que viene siendo tú nos comentabas el Machine Learning reforzado. No sé si esto iría en el reforzado o no. Víctor, sería reforzado porque en realidad tú tienes un modelo construido a partir de datos, ¿cierto? Entonces tú vienes nuevamente datos y de alguna forma ajustas el modelo. Entonces sería reforzado. Yo te había escrito en el chat algo que se llama Weather Research Forecast. Es un modelo gratuito que permite la simulación de variables físicas entre las que se encuentra la precipitación, la temperatura, humedad, etcétera. Sería interesante, por ejemplo, como las bananeras tienen estaciones bases medidoras de variables como la humedad, como la temperatura, etcétera, que tú corrieras las simulaciones con WRF y que la información de las observaciones que tienes las utilizaras para ajustar el pronóstico. Con base en ese pronóstico, tú puedes entonces
estimar, ya que tienes la correlación que hay entre el nivel de precipitación y la producción, podrías entonces tener estimaciones más certeras de cuál debe ser el nivel de producción. Ok, Léete ese WRF que está ahí, te va a servir muchísimo. ok. Muchas gracias. Sí, pregunta, Víctor. ¿Iba a decir algo? No, muchas gracias. Listo, Víctor. Claro, con mucho gusto. Sergio Vicente dice, para hacer tus estudios solo has utilizado herramientas libres o los servicios cloud. Nosotros, en una primera instancia, utilizamos un clúster de cómputo de 2.400 procesadores. Ahora mismo tenemos un clúster de 600 y pico procesadores donde vamos a iniciar pruebas y estamos pensando en migrar a AWS. Personas de mi equipo ya han trabajado con AWS haciendo deploys. Uno de ellos es Juan Rodríguez, ha trabajado en todo lo que es la parte de análisis de sentimientos con los tweets, entonces el deploy él lo hizo en AWS. Entonces digamos que, pero bueno, AWS ofrece pues cualquier tipo de arquitectura, infraestructura que uno quiera armar, eso es bastante interesante. Entonces digamos que sí, hemos estado expuestos a los dos frentes, tanto con clústeres locales como con clúster cloud computing, como le llaman actualmente. Gracias, Sergio, por tu pregunta también. ¿Y cuál recomendarías entre todas las técnicas de TensorFlow, AWS? ¿Cuál es el mejor? Google. Sí, no hay como una respuesta única a esa pregunta, Roque. Es interesante y la respuesta, la de siempre, es depende. Mi recomendación es, primero, que se tenga conocimiento de dónde provienen los datos. Es importante, si no eres de alguna forma la persona encargada de la lógica del negocio, que te sientes con la persona para hacer todo tipo de validación. Una etapa previa de visualización y de proyección podría ayudarte a ti a identificar efectivamente si necesitas una red neuronal o si es suficiente un modelo lineal. Digamos que esos estudios previos en la exploratoria brindan muchísima información, Roque. Yo me iría mucho por esa parte. Y mi recomendación, fuera de cualquier contexto, es si es factible la interpretación de los datos, quédate con modelos en los que logres hacerlos. Las redes neuronales, por lo general, establecen relaciones no lineales que carecen de sentido en la práctica, que ayudan de pronto a establecer cuáles son estados futuros de variables y que logra cierta precisión, pero que pierde interpretabilidad. Interpretabilidad puede ser, por ejemplo, nuevas estrategias de negocio, nueva ubicación de sensores, depende mucho de la lógica del negocio, del contexto. Bueno, gracias, Díaz, muy amable, excelente la charla. Agradecemos tu compartir información y muchas gracias a todos los asistentes. No, gracias a todos. Que estén muy bien. Bye, bye. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde, muchachos.